Hola amigos de Facebook, ya estamos de regreso y bueno, está aquí con nosotros el hermano Salomón de la Cruz, viene de Cozumel, es pastor de la Iglesia Vida Abundante en esta bella isla y bueno, es licenciado en teología con una especialidad en escatología, es una voz autorizada, no es de estos predicadores sensacionalistas, predicadores catastróficos, sino que con la palabra de Dios nos va a instruir acerca de los tiempos que estamos viviendo, lo que va a venir y sobre todo que nuestro Señor va a venir por nosotros. ¿Alguien dice amén? Dale palmas al Señor, palmas por la vida del pastor Salomón. Bienvenido. Gracias, pastor David. Estoy muy agradecido con el Señor por esta invitación y también la deferencia. Además que el pastor David Alfano es una bendición muy grande para mi vida. Hermanos, porque fíjese que yo no tenía el privilegio de conocer al pastor, sin embargo, estos días que hemos estado en contacto, se ha hecho tan familiar, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, y la verdad estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Creo que estos 2 días vamos a tener, pues si no una forma detallada de todo lo que es la escatología, por lo menos vamos a sentar algunas bases sobre lo que es. Bueno, el tema del reloj profético de Dios a mí me encanta, es un tema que vamos a tratar en parte. Vamos a hablar algunas de las cuestiones del papel de Israel en las profecías bíblicas. La iglesia también vamos a tocar este tema y su relación con la escatología, porque por allá al confundir las diferentes profecías para los grupos, tanto para los gentiles, para Israel, para la iglesia, a veces se hace un problema, un revoltijo y hasta se cae en lo que se llama la cronomanía. Cronomanía es esa manía de poner fechas al rapto de la iglesia, que no son pocos los que caen, pero creo que a través de toda esta enseñanza vamos a comprender por lo menos por qué razón nosotros no podemos poner fecha, y aparte de esto vamos a entender perfectamente el tema de qué es lo que sí dice la Biblia y qué es aquello que no dice la Biblia respecto a los eventos futuros. Y yo quiero enfocarlo, todas las 4 conferencias, sobre el papel de Israel, y vamos a también hacer esa diferencia con el papel que juega la iglesia como cuerpo de Cristo, porque eso va a ser algo muy importante. A veces hay pasajes bíblicos que de pronto se malinterpretan y luego dice, es que la iglesia es el Israel de Dios, y eso vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a hacer exégesis, porque si es así, pues todas las profecías que están dichas para Israel, pues se deben de cumplir en la iglesia. Y eso es lo que cae también en ciertas confusiones y también en las predicciones, y de pronto algunos que ya piensan que ya estamos en los últimos días anunciadas para Israel, y lo confunden con los últimos días para la iglesia. Así que yo creo que va a ser algo muy interesante. Así que vamos a comenzar con los 2 primeros temas. El día de hoy vamos a hablar de la higuera que se secó, que es muy importante porque a veces no tomamos en cuenta esto, para que mañana hablemos de la higuera que va a reverdecer. Así que vamos a entender este concepto, y entre ambos hay un espacio muy importante que es el tiempo, que es el periodo de la iglesia. Después vamos a estar compartiendo ya la doctrina del remanente, porque también es importante entender que el Señor tiene anunciado para los tiempos del fin un remanente, y allí, a ver, ¿se refiere a la iglesia? ¿Se refiere a Israel? ¿O no se refiere a la totalidad de Israel? ¿A qué se está haciendo referencia? Y por último, vamos a estar hablando de los 144,000, vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 7, y por allá yo les aseguro de antemano que no hay ningún testigo de Jehová, eso sí. Pero nosotros vamos a entender, hermanos, este capítulo 7, y creo que con esto nos vamos a dejar como picados, porque no podemos agotar en 2 días toda la escatología, ¿verdad? Pero vamos a quedar picaditos y vamos a tener una idea general de la escatología. Bueno, pues comenzamos hoy con el tema de la generación de la higuera seca, porque miren, hay muchas escuelas de interpretación en la escatología. Generalmente, por ejemplo, hay un concepto que se llama el preterismo. El preterismo, que cuando se habla de pretérito, de pasado, indica que las profecías se cumplieron en el pasado, o que ya no hay nada
que se tenga que cumplir. Incluso hay un preterismo que se llama preterismo total, que dice que incluso Cristo vino en el año 70 y ya Él ya vino, ya no necesita esperar una segunda venida porque Él ya vino en el año 70. Pero también está el preterismo parcial, que dice, bueno, si se cumplió una buena parte de la profecía, pero falta todavía el tema de la segunda venida de Cristo. Bueno, también a lo mejor tiene su lado positivo, porque de hecho hay cosas que sí se cumplieron, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar como si fuéramos casi preteristas, es decir, las cosas que sí se cumplieron, porque hay eventos que sí se cumplieron en el año 70, y una de ellas es la profecía del Señor Jesucristo de la higuera que se iba a secar, y que sus contemporáneos iban a ser testigos de esa higuera que se iba a secar. Bueno, después también se encuentran los amilenialistas que todo es simbólico, no hay nada literal en las profecías, sino que hay pura simbología, y de alguna manera no necesitamos esperar cumplimientos literales en la escatología. También tendrá su punto, porque a lo mejor hay cosas que se pueden aplicar a nuestra vida en forma devocional, pero eso tampoco le puede quitar lo literal a las Sagradas Escrituras, porque entonces si todo es simbólico, y hasta Dios es simbólico, y todos los números son simbólicos, como saben los 144,000, si todo es simbólico, pues no es necesario que se aventure a poner exactitudes en la palabra del Señor. Bueno, y a lo mejor tiene también su lado bueno. También se encuentra dentro de esa lista el dispensacionalismo. El dispensacionalismo lo que entiende es que hay diferentes tiempos y tratos de Dios con el mundo, con el universo, y en este momento nos encontramos en el trato de Dios con la iglesia. Pero también entiende que hay patrones de cumplimiento, y que hay elementos que se van a cumplir todavía para el pueblo de Israel. Eso es lo que habla el dispensacionalismo, es decir, que hay cosas que se escribieron para la iglesia y hay cosas que se escribieron para el pueblo de Israel. Y está el historicismo. El historicismo dice, como por ejemplo el adventismo es historicista, que estamos en plenos cumplimientos. Incluso yo escuchaba a algunos adventistas que ya estamos por allá, cuando se estaba incendiando en Estados Unidos, ya estamos en la tercera trompeta ya. Entonces, fíjense qué interesante, porque están viendo cumplimientos en el tiempo que estamos viviendo. Esos cumplimientos, sin embargo, a lo mejor el historicismo tiene también su punto, tiene su punto, porque existen patrones que son cíclicos. Dentro del judaísmo también eso es algo que ellos lo interpretan de esa manera, pero no lo encierran en ese nivel de interpretación, sino que dicen, bueno, también existen patrones de cumplimiento, pero esos patrones no significa que no va a haber un cumplimiento final. Es decir, puede haber un cumplimiento parcial, pero también se habla de un cumplimiento total. Entonces, nosotros vamos a estar abarcando el aspecto del dispensacionalismo, porque me parece que el dispensacionalismo toma en cuenta los eventos que se cumplieron en el pasado. También las aplicaciones que pueden tenerse en el tiempo presente, sin quitarle el cumplimiento final y futuro. Eso es lo que abarca el dispensacionalismo. Ya vamos entendiendo, entonces comenzamos. Fíjense, vamos a hablar de dos cosas entre hoy y mañana en la primera conferencia. La generación de la higuera seca es una de las profecías que el Señor habló acerca de Israel. Israel, hay muchos pasajes de la Escritura desde el Antiguo Testamento donde se demuestra que cuando se habla de la higuera como figura, se refiere a Israel. Los higos individualmente representan a los judíos. De esta manera encontramos también otra frase muy interesante que mañana vamos a tocar, que es la generación de la higuera que reverdece. ¿Y a qué está haciendo referencia? Porque hay una frase donde se dice, y no pasará esta generación. Y luego en Lucas también se habla de una generación que va a presenciar juicios sobre Jerusalén. Y en el capítulo 23, antes de llegar al 24 de Mateo, se habla de una generación de víboras que iba a ser objeto de juicio y que iban a presenciar la destrucción de su templo. Y esto también es otro tiempo. Nos damos cuenta que hay una diferencia en el tiempo de la generación de la higuera que se seca y la generación de la higuera que va a reverdecer. Y entonces hay que entender
cada texto a qué está haciendo referencia. Por ejemplo, hoy solo vamos a hablar de la generación de la higuera que se secó, de modo que vamos a parecer como si fuéramos preteristas. ¿Por qué? Porque hay que conocer la historia del año 70 y después poder entender las profecías que vienen para la generación de la higuera que reverdece como señal. Pero vamos a entender. Es Israel, la nación, el pueblo de Dios. Es el reloj profético de Dios. Esa es una pregunta muy interesante. Primero, hay que saber que no se encuentra ese término en la Biblia. Es decir, Israel es el reloj profético de Dios y tú vas a secarte buscando en la Biblia y no vas a encontrar ese término que diga Israel es el reloj profético de Dios. Porque es un término que se introdujo cuando se estudió las 70 semanas de Daniel. Entonces, cuando se estudiaba las 70 semanas de Daniel, se dieron cuenta que 69 semanas se cumplieron hasta la entrada triunfal. Y de pronto el reloj profético se detuvo. Se detuvo y se introdujo un tiempo de gracia que incluye la muerte de Cristo, su resurrección y el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés. Y comienza y se inaugura una nueva época que no estaba considerada en la semana 70. Y que se detuvo ese reloj profético de Dios, pero que se va a reanudar en la última semana. La semana 70 es descrita en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Se describe la semana 70. Cuando ustedes leen Mateo 24, está detallando lo que va a pasar en la semana 70. Cuando ustedes leen Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 18, está detallando la semana 70. Pero ¿cuándo va a comenzar esta semana 70? Cuando el reloj profético de Dios inicie nuevamente. Y esto está relacionado con Israel. Entonces los eruditos dijeron, bueno, si la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas, no va a estar en la semana 70, de modo que el reloj que va a marcar el inicio de la profecía es cuando se termine el trato de Dios con la iglesia, el reloj profético vuelve a hacer su tic-tac por 7 años más. Y esto es las 70 semanas de Daniel. Entonces, es Israel el reloj profético de Dios. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, en Ezequiel 38:12 y Ezequiel 5:5, se nos dice que Jerusalén está en medio de las naciones, pero no solamente está en medio, en el centro de la tierra, también se dice que mora en la parte central de la tierra, dice en Ezequiel 5:5. De modo que Israel y Jerusalén son centrales. Si nosotros no ponemos atención a esto, nos vamos a perder en la profecía, y si pensamos que toda la escatología se refiere a la iglesia, nos vamos a perder en la escatología. En realidad, los últimos días, no solamente hay últimos días para la iglesia, también existen últimos días para Israel. Y eso está bien detallado en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver primero, número 1, conforme a este reloj. Ahí fue donde sucedió su primera venida. ¿Dónde? ¿Dónde se anunció la primera venida? ¿Dónde iba a suceder? En Belén de Judea. No es Belén de Palestina, como dijo un presidente que no conoce ni historia ni geografía. Es Belén de Judea. De modo que ahí donde fue su primera venida, ahí va a ser también ¿qué? Su segunda venida. ¿Es o no es central Israel en la profecía entonces? Porque no va a venir en Estados Unidos, ni va a venir en México, y está bien que venga a Monterrey, pero su segunda venida está anunciada ¿en dónde? En Israel. Segundo, es una nación escogida, dice Deuteronomio 7:6. Y el término de escogida, aquí es importante entenderlo, no en el término salvífico. Hay que diferenciar el concepto se llama la soteriología, la salvación, del concepto de la escatología, del escogimiento con un propósito. Vamos a poner un ejemplo cuando dice, mi siervo Ciro, a quien yo escogí, que era un pagano, era un rey pagano. Pero no está hablando de la salvación de Ciro. Está hablando del propósito por el que Dios lo escogió para que pueda impulsar el retorno del pueblo de Dios.
cuando se habla del escogimiento del pueblo de Israel, no se está hablando de su salvación, porque algunos dicen, es el pueblo escogido, entonces ya son salvos. No, se está diciendo que es el pueblo escogido porque Dios puso su mirada para que sean el canal número 1, para que venga la revelación a través de ellos. Número 2, para que venga el Mesías. Y número 3, para que venga el cumplimiento del reino de Dios sobre la tierra. Son específicos esos llamados, y esos llamados, dice Romanos 11, son para ellos irrevocables. Ahora, eso también se sufre. El escogimiento también lleva consigo un sufrimiento, porque muchas veces no lo entendemos porque decimos, oye, Dios tiene favoritos y escogió al pueblo de Israel, sí lo escogió, pero dentro de ese escogimiento lleva el sufrimiento. Todas las vejaciones que ha pasado y atravesado el pueblo de Israel es en razón de su escogimiento. Una lista de persecuciones, una lista de inquisiciones, pogroms en rusos, como también lo que detonó todo eso que fue el holocausto nazi también, 6 millones de judíos y todo eso que vamos a hablar un poquito mañana. Pero a lo que voy es parte de su escogimiento, que es el método que Dios usa para alcanzar a las naciones. ¿Y cómo es esto? Que el endurecimiento de Israel fue para la bendición de nosotros, porque se abrió la puerta, y ese endurecimiento también en parte es parte de su escogimiento. Entonces es interesante el término escogimiento. Dios hizo con sus padres pacto, ¿qué? Eterno. A ti te daré y a tu descendencia esa tierra. Ahora no dijo que lo van a tomar a la fuerza, se los van a dar. Así que tenemos que entender los tiempos y el momento cuando Dios mismo se lo va a dar, porque hizo pacto con ellos. Y Dios no quebranta su pacto. Luego, Él los tiene en memoria. En los salmos y profetas dice que Él no se ha olvidado. Y más dice que aún se olvidará la mujer a quien dio a luz. Pero Él no se olvidará de quién, de su pueblo Israel. Lo primero que puede pasar es, dejará de haber día y noche y dejará de existir el sol, la luna y las estrellas. Pero Dios no se va a olvidar de ¿qué? De su pueblo Israel, al que amó y escogió. Además, estamos llevando el reloj. Mantiene solidaridad corporativa con el Mesías. Hay un modelo muy interesante, miren. En la Biblia, cuando se habla de las profecías relacionadas a Israel, son aplicables al Mesías. Es decir, el pueblo mesiánico y el Mesías del pueblo van prácticamente unidos. Cuando se refiere al Mesías y cuando se refiere al pueblo, pueden entrelazarse esas profecías. Por ejemplo, el tema de los 3 días, que dice que al tercer día, está hablando del pueblo de Israel que va a recibir vida al tercer día, pero Pablo lo aplica diciendo que el Mesías era necesario que muera y que al tercer día resucite. Pero si se refería al pueblo de Israel, bueno, al pueblo mesiánico, pero el pueblo mesiánico está unido en las profecías con el Mesías del pueblo. Isaías 53, por ejemplo, que habla del pueblo, también está hablando del Mesías. Son intercambiables las profecías del Mesías y el pueblo. De modo que allá hay algo muy pegado que es importante entender que es parte del escogimiento de Dios para el pueblo. Son parientes físicos del Señor. En Romanos lo dice, de los que son mis hermanos según la carne, dice Pablo. Quisiera que ellos, estos mis hermanos según la carne, fueran salvos. Y esa es una de las peticiones, entender que ellos son parientes físicos del Señor Jesucristo y por lo tanto esto de su escogimiento no se le puede quitar ni se le puede desmeritar. Vamos a ver otra de las cosas interesantes. Les falta aún mucho por cumplir. Hay bastante información que muestra que Dios no ha terminado su proyecto con el pueblo de Israel. Si quitamos al pueblo de Israel y deja de ser el reloj de la profecía, bueno, adiós a las profecías. Como dicen algunos que se llama la teología del reemplazo o los supersesionistas, así se le conoce. Dicen, todas las bendiciones ya pasaron a ser para la iglesia
Y todas las maldiciones se le quedaron al pueblo de Israel. Y así de cómodo, ¿verdad? Pero eso no puede aplicarse. ¿Por qué? Porque Israel tiene un papel todavía importante que cumplir. De ahí es donde se basan las profecías, que cuando lees que todavía hay cosas que no han pasado en Israel y que se tienen que cumplir porque están en las profecías bíblicas. ¿Qué más dice? En los postreros días se anuncia que ellos van a ser, ¿qué? Restaurados. Y esta restauración no es tema de la iglesia, porque la iglesia no es la que está endurecida en parte, sino la que está endurecida en parte es Israel. Así que la restauración que viene es para la nación de Israel. Es importante lo que estamos viendo porque vamos a enfocar bien el reloj. Se debe mirar a Jerusalén, aparte que es en Jerusalén donde viene el Señor. Jerusalén todavía es el foco y dice que va a ser piedra pesada para las naciones. Por eso es que todas las noticias se van centrando hacia Jerusalén. Definitivamente tenemos que mantener un entendimiento correcto de cuándo se van a cumplir, que no ahora. ¿Por qué? Porque las profecías como señales vienen inmediatamente después que la iglesia sea levantada. A lo mejor podamos llamarnos la atención, ¿no? De que algo está pasando en Israel, algo está sucediendo, hay acomodos, hay preparativos, pero esto no debería de llevarnos rápidamente a sacar nuestras cartas y decir, mira, a tal fecha ya va a venir el Señor, porque mira qué está pasando en Jerusalén, qué está pasando en Israel. Definitivamente nos dice algo, sí nos dice algo, nos dice que los tiempos están cerca. Jerusalén es un foco muy importante, pero las profecías van a empezar a cumplirse cuando la iglesia sea levantada. ¿Qué más dice? Habrá una angustia final para el pueblo, para quebrantar al pueblo y llevarlos al arrepentimiento. Esa angustia se llama la angustia de Jacob, que Jacob es el nombre de Israel en rebeldía, por eso es importante ese trato, para que pueda en ese trato arrepentirse, buscar al Señor, clamar al Señor, y así haya la salvación que los prepare para la segunda venida en gloria. El reloj detenido en la semana 69 se va a reactivar después del rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es la conclusión del periodo de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces el reloj profético de Dios empieza a activarse. De modo que cualquier anuncio, cualquier predicción sobre el rapto de la iglesia queda condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque el rapto está basado en lo que se le conoce como la doctrina de la inminencia. La inminencia significa esto: el próximo programa profético, el próximo es el arrebatamiento de la iglesia. Sin el arrebatamiento de la iglesia no puede suceder todo lo que se le anunció que va a pasar para Israel, porque estamos en el periodo de la iglesia. Así que eso es lo que significa la inminencia. Significa que en cualquier momento, que en cualquier hora, sin momento de anuncio, sin señales previas, que esta es la palabra correcta, puede suceder el final de la iglesia o la traslación de la iglesia, lo que 1 Tesalonicenses 4 dice. Es el próximo acontecimiento en el calendario de Dios. De modo que las señales del fin no son del periodo de la iglesia. La iglesia no necesita buscar señales. La iglesia necesita buscar a Cristo, prepararse como cuerpo de Cristo, como la novia del Cordero, que espera al novio, que viene a buscar a la novia, porque de eso se trata el rapto de la iglesia. Bueno, terminando ese cierre, entonces inicia todas las señales que vienen para la nación de Israel. Por último, se debe mirar la señal de la higuera. Ahora, la señal de la higuera son dos cosas. Primero, la señal de la higuera que se secó, porque esa señal de la higuera que se secó tiene cumplimientos que en el año 70 llegaron a aterrizarse, como fueron la destrucción de Jerusalén,
como fue también la desolación que vino sobre Israel. Toda la invasión del año 70 viene anunciándose en Lucas capítulo 21, excepto Mateo 24, podría mencionar de una manera de aplicación, pero Mateo 24 generalmente detalla la semana 70 de Daniel. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que dice Mateo 24. Vamos a ver esta gráfica para que entendamos Mateo 24. Mateo 24, a ver, casi no logro ver por acá, pero miren, presenta dos partes. Voy a explicarlo aquí. Miren, en esta parte, la pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Cuando el Señor dice que mirando el templo, dijo, ¿veis todas estas cosas? No quedará piedra sobre piedra. Entonces a la pregunta, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿De qué cosas estaba hablando el Señor cuando dijo, veis todas estas cosas? Está hablando del templo, incluso está hablando de Jerusalén. ¿Veis todas estas cosas y no quedará piedra sobre piedra? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pero hay otra pregunta en Mateo 24. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí nos damos cuenta de esas dos cosas diferentes? La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo al templo que anunció que va a ser destruido. Pero la otra pregunta que le hacen los discípulos es, ¿y qué señal habrá de tu venida? No está hablando del rapto, está hablando de su venida en gloria. De hecho, el rapto no había sido revelado a ellos. No tenía tampoco el Señor por qué enseñarles el tema del rapto, porque se lo reveló por palabra del Señor a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Era un misterio que no había sido revelado. Además, estaba en el periodo que es el periodo judaico. Todavía el Señor Jesucristo no había muerto. El Señor Jesucristo vivió en el periodo de la ley. ¿Y la ley cuándo terminó? Termina con la muerte de Cristo. Cuando da el discurso de Mateo 24, le está hablando al pueblo de Israel que está bajo la ley y no está hablando a la iglesia ni está hablando del rapto. Está hablando de las señales de su venida, no señales del rapto, porque como hemos dicho al principio, no existen señales para el rapto. El rapto puede suceder en cualquier momento y está basado en la palabra que dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y la esperanza, la palabra esperanza es espera expectante. De hecho, cada vez se le menciona cuando dice, y esperamos de los cielos al Salvador. Ahí viene la palabra espera, que nos libra de la ira venidera. Fíjese, es una espera expectante que en cualquier momento es la preparación del creyente de que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Te mantiene en una espera, en expectación. Ahora, esta no, porque esta es la segunda venida en gloria y está precedida por señales. ¿Cuáles son las señales de tu venida? Son dos cosas. Hay dos grupos de señales. Las señales que representaban la caída del año 70 y las señales que iban a representar la segunda venida. La del año 70 es el sitio de Jerusalén. La del año 70, aquí podemos ver estas señales del año 70 se iban a cumplir en la parábola de la higuera que se iba a secar. Porque el Señor habló de la higuera que se secó y no solamente una vez, lo volvió a enfatizar. Y cuando hablaba de aquella higuera que no dio fruto, también estaba hablando de Jerusalén que no había dado fruto y dijo, córtala. Y dijeron, dele un año más. Bueno, pues también se refería a Israel. Y es precisamente de esa nación, cuando dijo así, de la higuera, ¿cómo es que se secó tan de esta forma? Y le dijo el Señor, si tuvieras fe le dirías a este monte, y ese monte precisamente se está refiriendo a Israel, ese monte donde estaba el templo. Le dirías a ese monte, quítate de aquí y échate al mar, a ese monte.
era precisamente eso, porque había llegado a su fin. Esa es la parábola de la higuera que se iba a secar en el año 70 y que Hebreos decía que está a punto de desaparecer porque representa el periodo de la ley. Qué interesante entonces lo que pasó en el año 70. La higuera seca y comienza la época de la iglesia, pero la época de la iglesia termina con lo que dice aquí. ¿Cómo se llama? Harpazo. Harpazo es arrebatamiento. Seremos arrebatados. Ese es el harpazo, el traslado de la iglesia. Y comienzan las señales cósmicas, que son las señales de su venida. Así que todo lo que acontezca ahora no son señales de la segunda venida. De hecho, algunas personas por allá hablan de que estamos, por lo menos, en principio de dolores. No, principio de dolores se refiere a los primeros 4 sellos y está dentro de esta semana, que es la semana 70, dividida en 3 años y medio. La primera parte se llama principio de dolores. Los primeros 4 sellos, que son los primeros 4 caballos, coincide con los principios de dolores de Mateo 24, 7 al 8. La mitad de la semana es la abominación desoladora, cuando el anticristo va a ser muerto, resucita ahora como la bestia que sale del abismo y desarrolla lo que se llama la gran tribulación o los dolores de parto. Entonces, nada de esto está aconteciendo. Todo esto va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, y por lo menos tenemos que aplicarnos esa palabra que dice, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Sí, porque ahora ya no tenemos de qué preocuparnos. Los que se van a preocupar son los que se quedan. Los que se van a preocupar son aquellos que no se preparan. Pero aquellos que tienen a Cristo, ¿de qué se preocupan? Si en Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque es importante conocer el plan de Dios, y esto nos trae paz, y esto nos trae ánimo, y esto nos invita a prepararnos cada día más. Miren, Mateo 24 dice, de cierto os digo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación está hablando? La generación que vea los inicios de las señales. Después del rapto de la iglesia, oiga bien esto, porque es muy importante, porque de pronto hay decía el pastor allá, cada loco, ¿verdad? Sí. ¿De qué generación está hablando? No pasará esta generación. La generación de la higuera, ¿cuál es? ¿Y cuál es la generación que no pasará? Cuando los juicios, después del arrebatamiento de la iglesia, del harpazo, cuando los juicios vengan, después del rapto, hay un periodo con el que va a comenzar la semana 70. Fíjese, entre el rapto y el inicio de la semana 70 hay un periodo. Ese periodo de tiempo no se marca cuánto tiempo es, pero la semana 70 no comienza con el rapto de la iglesia, comienza con el pacto del fin, porque dice, y por otra semana, literalmente, y por una semana, hará pacto con muchos. Por una semana, por 7 años hará pacto. Ese inicio del pacto marca el comienzo de la semana 70 o gran tribulación. Pero sucede el rapto, hay un tiempo, vean usted, hay un tiempo entre el rapto y el inicio de la semana 70, cuando se firma el pacto. Miren, hay 7 acontecimientos mencionados en Mateo capítulo 24 que tenemos que entender en Mateo 24. Vamos a ver, número 1, aún no es el fin, es el principio de dolores. ¿Qué es el principio de dolores? Son 4 cosas: falso Cristo, guerra y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Estos son los 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6.
Y está cronológico. Así como ustedes van viendo, así se va desarrollando Apocalipsis. Primero inician lo que no son señales. Estos 4 son principios de dolores, pero no se le consideran en el texto señales de la venida. Dice, cuando vean esto, ni se alarmen. No son señales de la venida. El fin no va a venir inmediatamente. Todavía son principios de ¿qué? Pero eso comenzó en la semana 70. Miren, 2. Entonces os entregarán. ¿Cuándo os entregarán? Cuando terminen los primeros 4 sellos. El 5.º sello es el de los decapitados, ¿se acuerdan? Por eso dice, entonces os entregarán a tribulación. Este es el 5.º sello. Inmediatamente viene la predicación del reino. Entonces será predicado el evangelio del reino, no de la gracia. Ahora, el énfasis es el reino milenial, no es el rapto. Por eso se llama el evangelio del reino, porque se va a anunciar la venida pronta del reino. Se va a anunciar, ya el rey viene. Se llama el evangelio del reino, después del 5.º sello. Y van a predicar también los ángeles, que está en Apocalipsis también. En la mitad de la semana número 4, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, eso es la mitad de la semana 70. Son 3 años y medio y aquí está la mitad. Cuando viene la abominación desoladora y el anticristo, posiblemente en un ritual, va a ser sacrificado en el templo y resucita como la bestia. Y entonces pasa lo que dice el 5, porque entonces habrá gran tribulación. Comienza la segunda parte. Y aquí es donde vienen los dolores de parto, que son las señales ya. Miren qué dice el número 6. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sucederá el rapto? No. Porque el rapto aquí no se está hablando de rapto. Está hablando inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, suceden las señales cósmicas. Esas son las señales. Por eso dice que no pasará esta generación, esta. Cuando empiece a cumplirse la semana 70, de inicio cada uno de los juicios. No pasará esta generación hasta que todo esto que está aquí acontezca. ¿Vamos entendiendo, hermano? No se trata entonces de especular cuándo va a ser el rapto, porque no está hablando de ¿qué? Del rapto. Está hablando de la segunda venida. No pasará esa generación. Cuando empiecen a cumplirse las señales que anuncia la semana 70, no va a pasar esa generación y viene el Señor. De eso es que está hablando el pasaje. De esa generación de la higuera. Es decir, se refiere a Israel, no se refiere a la iglesia. Y esto es importante decirlo. Miren, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces las señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá, número 7, la señal del Hijo del Hombre. No pasará esa generación hasta que todo eso acontezca. Está refiriéndose a la semana 70 de Daniel, y quien está siendo protagonista es la higuera que va a reverdecer en ese periodo de tiempo. Y vamos a ver, miren, pero es importante entender esto. La higuera da frutos de primavera y frutos de verano. Porque alguien dice, entonces, ¿y ahora Israel qué está pasando? La higuera tiene 2 frutos. Fruto de primavera y fruto de verano. En primavera, el hebreo le llama pak o oluntos en griego. Y se refiere a este fruto temprano. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue a buscar fruto en la higuera y no lo halló? Y luego el pasaje dice, porque todavía no era tiempo de ¿qué? No era tiempo del fruto de verano. Todavía no llegaba el fruto tardío.
pero sí tenía las brevas, que son estas. Y tampoco las tenía, solo tenía hojas, pero ya debía de tener las brevas. No dio el fruto temprano. Es por eso que esta higuera la maldijo. ¿Y qué pasó? Y se secó, porque no dio el fruto temprano. Por eso sucede lo que va a pasar en la segunda venida, que es el fruto de verano. Cuando Él venga a buscar fruto, y ahora Él va a producir fruto en su higuera. Todavía no está dando fruto tampoco, porque estamos en el periodo de la iglesia. Y vamos a explicar algo muy interesante sobre eso. Mire, primavera es la época de los primeros frutos de renovación y de resurrección. Es primavera. Allá se mencionan pasajes, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Bueno, todo esto es lo que el Señor estaba esperando de los frutos de primavera. Y en verano también ve al hormigo perezoso, mira sus caminos, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en cuando, en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega. El tiempo de la siega no es la primavera para la higuera. El tiempo de la siega es ¿el qué? Cuando se habla de la siega, por eso es importante, de pronto algunos leen en Apocalipsis 14, que dice que llegó la siega. Ahí está el rapto. Pero no está hablando de esa siega, está hablando de la higuera de Israel. Y es más, aparecen dos palabras allá diferentes. Una donde es una poda, y poda es corte. Así que ni siquiera se está hablando del rapto. Es más, luego también se habla en ese capítulo 14. Alguien por allá me dijo: oye, pastor, el rapto está en Apocalipsis 14. Mira, que aquí se van a cosechar. Dice que va a haber la cosecha de las uvas. ¿Así? Y luego, ¿qué se hace con las uvas? Se pone para ser pisoteada. Las uvas, porque allá mismo lo dice. Y se va hacia Armagedón, porque va a ser pisoteada, y así van a ser pisoteadas las naciones. Y la sangre va a correr hasta la cara de los caballos. Entonces la iglesia va, si ese es el rapto, va a ser cosechada como las uvas y va a ser pisoteada. Por eso es que no es solo leer por leer, porque esa cosecha es cosecha de juicio. Lo que aparece cuando sea pisoteadas las uvas, que es diferente a la higuera también, es totalmente diferente. Vamos a ver, dos recogimientos para Israel en los últimos tiempos. Por eso es importante entenderlo. Dos recogimientos de Israel. Y aquí es donde vamos a abrir nuestra mente para saber qué está pasando ahora con la nación de Israel desde 1948. Miren, últimos días para la iglesia se llama tiempo de gracia para la iglesia. Durante ese tiempo y antes de la siega, viene el primer recogimiento. Y esto es interesante porque allá dice: de la higuera aprended ¿qué? La parábola. Cuando veas que sus ramas empiecen a reverdecer, sabed que ¿qué cosa? Sabed que ¿qué tiempo? Que el verano. ¿Y el verano cuándo va a ser? Ya lo vimos. El verano, la cosecha, va a ser en el periodo de tribulación. No es ahora. Pero cuando veas que empieza a reverdecer, sabed que el verano está cerca. Si está cerca el verano, es porque está hablando de un tiempo antes de que llegue ¿qué? Entonces, ¿de qué tiempo está hablando? Antes del verano, ¿qué es? Primavera. Y nosotros estamos en la primavera. Dice: cuando veas que sus hojas están brotando, sepan que el verano, el tiempo de cosecha para ellos, que ya vimos cuándo van a ser las señales de su fruto y la cosecha, la poda también.
va a ser en el verano, pero está cerca, quiere decir que está haciendo referencia a la primavera. ¿Qué significa esto? Miren, significa, hay dos tiempos de recogimiento. Sofonías 2:1 dice, reuníos, reuníos. En el hebreo así dice, literalmente dice reuníos, reuníos 2 veces. Y hay otro texto donde se habla reuníos, reuníos, porque son 2 reuniones que hay. Uno en primavera, antes de la gran tribulación, Israel tiene que ser reunido en incredulidad. Y aquí están todos estos pasajes desde Isaías, Ezequiel, Sofonías, donde muestra que tiene que ser reunida Israel en incredulidad. Porque algunos dicen, sí, pero Israel no es la nación de Dios, porque mira, son blasfemos, son aquellos, son rebeldes, están en contra de Cristo, porque fueron reunidos, ¿pero en qué? En incredulidad. En el periodo de la iglesia, antes de la gran tribulación, son reunidos en incredulidad. Esta es la primera reunión. Sin embargo, hay otra reunión, ya en el verano, que es para que dé fruto. Esta reunión es durante el periodo de la gran tribulación, antes del reino milenial. Son reunidos como creyentes. Así que, ¿qué es el periodo de la gran tribulación? Juicio para las naciones, reunión de su pueblo Israel. La gran tribulación es tiempo de angustia para Jacob, para presionarlos para que busquen a Dios, para que se arrepientan y den fruto. Sí o sí van a dar fruto. Y por eso es que vamos a hablar de los 144,000, que es parte de ese remanente. Son las primicias, pero no son la totalidad del pueblo de Israel. Así que vemos 2 escogimientos. ¿Está captado esto, hermanos? Muy bien, pasamos pues a esto. Miren qué interesante esto. Las fiestas judías se pueden enseñar por medio de una menorá. La menorá es la de brazos, es este candelabro. Y se puede, no aparece aquí la menorá, no aparece, pero no importa. Vamos a ver, aquí aparecen las fiestas de la primera venida de Cristo. Se cumplen en las fiestas que se llaman fiestas de primavera, que son Pascua, panes y levaduras, primeros frutos. Se cumplió literalmente en la primera venida. Cuando Cristo vino, en la Pascua, Él es el Cordero Pascual, muere el 14 de Nisan, es sepultado, y se mantiene en la sepultura el 15 y se levanta el 16 de Nisan cuando se entregan los primeros frutos. Estas son las fiestas que se cumplieron de primavera. Después viene el tiempo que es Pentecostés. La iglesia está viviendo el Pentecostés. La fiesta del Pentecostés es el periodo de esta que vive la iglesia. Y aquí viene el cumplimiento de la segunda venida en las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño son 3: las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Son las fiestas de otoño. Estas se van a cumplir, ¿dónde? En el periodo que se llama la segunda venida para Israel. Así como se cumplieron las primeras en el pueblo de Israel hace 2000 años, su primera venida, se van a cumplir las fiestas de otoño en su segunda venida. Y aclaro, estas fiestas no se cumplen en la iglesia, son con relación a Israel. Porque de pronto alguno puede pensar, a ver, la fiesta de la trompeta es la fiesta del rapto de la iglesia, porque se habla de trompetas, pero no, porque la fiesta de las trompetas, lo que se tocan son sofares. Lo que habla Pablo de las trompetas, y trompeta de Dios no es sofar, está relacionado con las trompetas del capítulo 10 de Números, que son 2 trompetas de plata, que se tocaba para que el pueblo se levantase y marchase. Es la trompeta de marcha. La final trompeta es cuando el pueblo se levanta para marchar, y son trompetas de plata, no son sofares. Es completamente diferente. Eso por decir un ejemplo, ¿no? Pero hay otras diferencias.
Otra cosa importante que tenemos que saber, las fiestas judías son lecciones específicamente para la nación de Israel, no para la iglesia. Por eso no se puede usar la fiesta de las trompetas para decir Cristo va a venir en la fiesta de las trompetas, porque lo que anuncia la fiesta de las trompetas no es el rapto, es la segunda venida en gloria. Y estos tiempos se llaman tiempos y sazones, que son periodos judaicos, no periodos relacionados con la iglesia. Por eso es importante esto, porque de pronto se puede caer en confusión y decir, bueno, pues ya es que la trompeta de Dios, que representa la fiesta de las trompetas, pues va a suceder entre octubre y noviembre, porque es la celebración de la fiesta de las trompetas, pero no se refiere a esto. La segunda venida sí, pero no el rapto de la iglesia. Son tiempos judaicos, no el tiempo de la iglesia. Aquí está. Estas son las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, y estas son las 3 que se han cumplido. Estamos en el periodo que es el Pentecostés y faltan por cumplirse esas últimas 3. Ezequiel 16:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Está hablando del pueblo de Israel, de cómo Dios escogió a una nación dentro del paganismo y la escogió para que sea luz en medio de las naciones, un pueblo de sacerdotes. En Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Así que es la higuera la que es representada ahí. La higuera que se secó representa al pueblo de Israel en su primera venida del Señor Jesucristo, que vino a buscar fruto en esa higuera y no la halló. De eso es que se trata. Bueno, todo esto en Mateo capítulo 23 se condena completamente todas las actitudes de ese pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué quiere decir contradictor? Quiere decir respondón. Así como cuando tienes un hijo que tú le dices una y él es licenciado. Ese es contradictor, es respondón. Y Israel era un pueblo así, respondón. Y por esa razón, fíjate qué interesante, en el capítulo 23, antes de hablar del 24, les dice ese mensaje a los directivos legales y religiosos del pueblo de Israel. Ustedes son una generación de víboras. Pero en esa parte donde les habla de generación de víboras, es una palabra que se utiliza para la generación de víboras. Está diciendo que un tipo de víboras que se comen a sus mamás para sobrevivir. O sea, porque ellos estaban hablando de que, pues de alguna manera, nuestros padres fueron los que desobedecieron, nuestros padres son los que hicieron. Pues le dijo el Señor, ustedes son peores que sus padres, porque ustedes son esa generación de víboras. El tipo de víboras que aparece allá es el que se come a sus padres para sobrevivir. Los arrinconó de una manera tan fuerte el Señor para decirles, y no pasará esta generación. Se estaba refiriendo a esa generación. Por eso les dijo, será quitado el reino a ustedes, a la generación de ustedes. ¿Qué generación? A los judíos, que eran los líderes, los representantes legales. ¿Será quitado a ustedes el reino? Y será dado a otra gente. Y algunos pensaban que ahí se refería, bueno, le vamos a quitar el reino a ustedes y el reino va a ser para la iglesia. No, se está hablando de otra gente. Cuando el Señor venga, va a restaurar al pueblo de Israel, y otra directiva que va a estar al frente y que va a estar humillada delante de Dios y que va a conducir al pueblo en el fin de los tiempos, después que la iglesia sea quitada. Es a esa generación que se le va a dar ese reino. Por eso se va a predicar el evangelio del reino, que va a comenzar siendo predicado por los 2 testigos. Los 2 testigos van a iniciar ese trabajo y después van a ganar 144,000, y los 144,000 van a seguir hablando
al pueblo de Israel, que eso lo vamos a ver mañana, pero estamos hablando de todo esto que de alguna manera podemos ver. Miren, Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Se les quitó esa generación. Esa generación estaba condenada a secarse porque ellos cayeron sobre la roca. Cayeron sobre la roca. Y es interesante esto porque fíjense qué dice aquí. El que cayere sobre esta piedra, ellos cayeron sobre esa piedra, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, los desmenuzará. Aquí están las dos venidas de Cristo. ¿Por qué? Están las dos venidas de Cristo porque ustedes pueden ver, el que cayere sobre esta roca está hablando de su primera venida. La roca estaba sobre la tierra. El que cayere sobre esta roca será quebrantada. Pero en la otra expresión, cuando dice sobre quien esta roca cayere, está hablando de su segunda venida. Será, dice allá, los desmenuzará. Y eso es una referencia a Daniel en la visión de la imagen que representa a los imperios mundiales, donde va a caer en los pies de la imagen y se va a desmenuzar completamente los reinos. A eso está haciendo referencia, a la segunda venida. Por lo tanto, aquí está hablando de las dos venidas del Señor Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Vamos a ir terminando en esta parte. Porque os digo que no me veréis. Eso es importante entenderlo. No me veréis. Desde ahora no me veréis. Se llama el rechazo del Mesías. ¿Quiénes no lo iban a ver? Esa generación de la higuera que se secó. No me veréis. El hasta introdujo un periodo entre el tiempo que le van a ver y el tiempo de su retorno, cuando ellos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay un tiempo hasta. Ese tiempo es el periodo de la iglesia. Se llama el misterio del reino. Todo está hablando del reino. Está hablando del reino. Primero rechazaron el reino. Se introduce el reino en forma de misterio, explicado en las parábolas de Mateo capítulo 13, todo el desarrollo del misterio del reino del cielo. ¿Qué quiere decir el misterio del reino de los cielos? Es un periodo que ellos no entendían, que el Señor iba a reinar sin que esté físicamente presente. Eso se llama el misterio del reino del cielo. ¿Cómo es que es rey? Es rey y está reinando, pero no está reinando físicamente. Está ausente. El tiempo en el que está ausente el rey se llama el misterio del reino. Porque es rey, pero no está presente físicamente. No me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando termine el misterio del reino, entonces comienza el otro periodo, su venida como rey. Porque son dos venidas. La primera venida como redentor, como cordero. Digan todos: venida como cordero. Y la segunda es venida como león. La primera venida vino a morir como cordero. Pero la segunda venida, Él viene a reinar como el león de la tribu de Judá. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que, dos golpes quirúrgicos que hicieron que la higuera se seque. Número 1, el sitio de Jerusalén del año 70. Eso fue el primer golpe quirúrgico, que estaba haciendo que la higuera se seque. Año 70,
la destrucción por medio de Tito y no quedó piedra sobre piedra porque los soldados vieron que había riquezas y estaba adornado de oro el templo y empezaron a excavar para sacar todo el oro que había en el templo. Y así levantaban hasta las rocas para sacar el oro. Y entonces no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor, que no fuera derribada. Y el segundo golpe quirúrgico fue la resistencia en Masada. Allí fue cuando Adriano, a los últimos rebeldes, que estamos hablando del año 163 al 165, termina a los rebeldes judíos. Incluso, no solamente lo termina, incluso en ese momento, ¿saben qué hizo? Para que no haya recuerdo de todos. En el primero del año 70 expulsó a todos los que pudo, pero en el año 163 en Masada, después sacó a todos los judíos y le cambió el nombre a ese lugar. Cambió el nombre de Jerusalén por Aela Capitolina, que es el nombre de un templo de un dios. Y escuchen esto, y cambió también el nombre del territorio para que no tengan memoria de Israel. Le cambió el nombre a Palestina en el año 135. ¿Para qué se lo cambió? Porque había uno de los montes, el monte donde en Roma, y le puso ese nombre a ese sitio. Y además calzaba con el nombre de los antiguos filisteos que no existían. Desde 3 siglos antes no existían los filisteos. No son mencionados. Y le cambió el nombre. Y entonces la higuera, ¿se qué? Se secó. ¿Por qué es importante este tema de la higuera que se secó? Porque comienza la diáspora. La diáspora quiere decir la salida, la expulsión de los judíos de su tierra. Y entonces ustedes van a ver que Israel y Jerusalén, llamada ahora Palestina, desde ese momento llamada Palestina, para borrar completamente ese nombre de la higuera, que se secó desde arriba hasta la raíz. Dice, ¿se acuerdan de la higuera que así se secó? Desde arriba hasta la raíz. Y el Señor la maldijo. La maldijo como una ilustración para no maldecir directamente al pueblo que había sido bendecido. Maldijo a la higuera que era la figura. Pero no estamos autorizados para maldecir porque esa maldición la hizo en tanto juez como Dios. Nosotros no somos juez ni somos Dios para maldecir. Es Él que lo hizo proféticamente como juez. Y ¿saben una cosa, hermano? Entonces, cuando llegan los musulmanes a invadir Jerusalén, echaron una maldición sobre esta puerta, la puerta principal, y dijeron: maldito el que pase por esta puerta en Jerusalén, porque esa puerta solo la va a pasar el Mesías. Después vinieron Omar, que es uno de los califas, y puso un cementerio allá enfrente para que ya nadie pase, porque sabe que los judíos no iban a pasar por esa puerta porque hay un cementerio. Y entonces la higuera secada completamente. Vienen todas estas emigraciones de los judíos desde aquí, aunque ya habían emigrado desde el 722 las 10 tribus del norte, que es un tema también muy interesante. Y luego en Babilonia las 2 tribus, la de Judá y Benjamín, que fueron llevadas a Babilonia. Y luego retornaron parte de las 10 tribus y de la tribu de Judá en la época de Esdras. Hay pasajes donde lo demuestra. Sin embargo, esta hizo 2 grupos de migraciones principales, porque hubiera otra migración que se fueron hacia el Asia. Y de hecho, algunos rabinos decían que en Japón había un grupo de judíos también que habían sido asimilados. Parte, ustedes se dan cuenta, de la inmigración hacia el sur, se fueron al África, a Egipto, a Alejandría,
y esto es muy interesante, llegaron hasta Tarsesos, que es Tarsis en España, que es en la península ibérica, y este grupo que se llamó aquí generalmente conocida como los judíos sefardíes. Y después tenemos al otro grupo que son los askenazis. Esos se fueron hacia el norte, se fueron hacia Rusia, se fueron hacia Italia, se fueron hacia Alemania, y toda esa parte de allá emigraron y se fueron hacia todos los 4 ángulos de la tierra, los judíos. Aparentemente ¿la higuera qué? Se secó. Por eso es que dijo un rabino que todo ese periodo de tiempo, que no lo vamos a hablar de la higuera seca, no lo voy a hablar, ya voy a terminar. Nada más me queda esta y otra imagen más. ¿Saben? Dice que todo ese periodo, no solo, dice, el pueblo de Israel extrañó su tierra, sino que la misma tierra extrañó su pueblo. ¿Saben qué pasó en Israel? Se cumplieron todas las maldiciones que el Señor dijo de la higuera que se secó. Estaba el desierto completamente. Desierto, completamente en desierto. Inhabitable. El tema de los palestinos, en tanto árabes, es reciente. Porque nadie habitaba esa tierra, estaba completamente en desierto. ¿Por qué no se peleaba esa tierra? Porque estaba en desierto, era inhabitable. La tierra extrañó a su pueblo durante todo ese tiempo. Y mañana vamos a hablar de la higuera que reverdeció. Hasta aquí vamos a quedar. Hoy hablamos de la generación de la higuera que se secó en el año 70 y se cumplieron los juicios que el Señor profetizó y dijo: no pasará esta generación. Estaba hablando de sus contemporáneos. No pasará esta generación hasta que todo esto referente al templo se cumpla. Pero todavía falta una generación. No pasará esta generación hasta que se cumpla la venida del Señor Jesucristo. Y eso vamos a verlo mañana. Hermanos, que Dios me los bendiga. Voy a dejar lugar al pastor. Muchas gracias, pastor.